comienza, ¿no es cierto?, una época de una semana previa a la celebración de Pesaj, si bien, ¿no es cierto?, de Purim a Pesaj hay momentos muy especiales, ¿no es cierto?, de preparación dentro del pueblo judío y dentro de cada uno de nosotros como creyentes, como judíos y no judíos. Vamos a hablar, ¿no?, de lo que habla la Escritura en su momento, cuando habla de duros de servicio, ¿no? No lo busquen ustedes porque hoy vamos a leer varios pasajes de la Escritura donde se nos muestran distintos aspectos, donde el profeta y Dios a través de los profetas, y en algunos casos Dios mismo lo hace ver el profeta como que habla directamente él, donde hace alusión, ¿no es cierto?, casi siempre al pueblo de Israel. En algunos casos puede ser alguno que no fuese israelita, ¿no?, como pueblo pagano y todo, bueno, que el mundo es un duro de servicio, ¿no es cierto? En algunos casos puede decir dureza de corazón y el ejemplo es el mismo, pero en algunos casos la expresión es duro de servicio en la Escritura, ¿no es cierto? O digamos rígido de cuello, es otra de las expresiones, o vara, cuando dice tiene barra de hierro en el cuello, etc. Y entonces habla en muchísimos pasajes. En realidad, si mal no recuerdo, le voy a anotar algo. Hay dos palabras para cuello, para nuca, pero en algunos casos hay una palabra para cuello que no puede ser usada para la otra, porque hay una que es cuello que también puede ser cuello de camisa, ¿no?, o cuello de animal o cuello de persona, o también se le puede traducir como nuca, pero hay otra palabra que se utiliza casi siempre para nuca, a veces para espalda, para parte de atrás, ¿no es cierto?, dar la espalda, a veces dar la nuca. Y entonces aparece muchas veces en la Escritura, en realidad aparece 33 veces una palabra y 42 la otra, si mal no recuerdo, y casi siempre haciendo referencia a la dureza del corazón, al ser obstinado, al ser rebelde, al ser altivo, orgulloso, presuntuoso, ¿no es cierto? Y que cuando yo digo rebelde, ahí es sinónimo de presuntuoso y orgulloso, ¿no es cierto? Porque el obstinado o orgulloso es una persona que a veces nosotros la dejamos pasar, pero para Dios el orgulloso es un rebelde, ¿no es cierto? Entonces ya cambia el significado de la expresión en el pasaje. Pero reitero, aprovechando un poco que viene Pesaj, convengamos un poco, ¿no es cierto?, cómo está la vida de todos y de cada uno delante de Dios, porque en la Escritura no pasa desapercibida la expresión duros de cerviz o duros de corazón. Cuando yo les digo cerviz, cuando le dije 33 y 42 veces, ahí no es duro de corazón, ahí aparece la palabra cuello, nuca o cerviz, realmente es así. Y hay otros docenas y docenas que hablan de dureza de corazón, pero en realidad se refieren a la misma idea, ¿no es cierto? Bien, en el Salmo 51, no lo busque, ahí no lo dice, pero no lo busque usted, dice 51, 10, 11, dice David, más allá de la situación que lo lleva a decir esto, fue una situación muy difícil delante de Dios, y entonces él vio como que su vida había muerto en definitiva, por eso dice, crea en mí un corazón nuevo. Al final del temario les voy a mostrar, ¿no es cierto?, cómo Dios reprende y reprende. Va a llegar un momento que dice, sí, hay una corrección, ¿no es cierto?, pero si uno no acepta la corrección, va a haber un momento que viene la muerte repentina, dice, y ya no hay medicina para ello. En algunos casos aparece en la Escritura situaciones donde Dios da un tiempo y luego después dice viene la muerte repentina y aparecen muchos pasajes. Por ejemplo, después se los puedo mostrar y los puede poner en algunos casos. El asunto del diluvio fue uno, ¿no es cierto? El asunto de Coré, Datán y Abirán es otro. El tema de Jezabel es otro. El tema de Belsasar es otro. El tema de Saúl es otro. Da un tiempo, y después viene la muerte repentina y hubo reprensión, ¿no es cierto? Y ahí ya no era de que no sabían su palabra, ahí sí habían escuchado la palabra, habían oído. En otros casos dice no escuchan ni oyen, pero ahí sí ya no era cuestión de escuchar o no de escuchar, ahí ya era cuestión de tomar una decisión y proceder a un cambio. Y entonces si se escucha la palabra y se oye y se escucha, ¿no? Y si a veces no se oye y no se escucha,
pero a veces se oye y se escucha, pero no hay un cambio, hay un tiempo de Dios, ¿no es cierto?, que viene reprensión. A través, en algunos casos dice de la madre y de los padres, a veces se refiere a los padres biológicos, otras veces los padres se refiere a los ancestros que vienen a través de la palabra, ¿no? De lo que fue transmitido a los ancestros. Muchas veces padre significa eso y madre también. Y entonces la reprensión viene a través de los padres, biológicos y no biológicos. Viene a través de su palabra hablada, viene a través de su Ruach HaKodesh tocando nuestra mente y nuestro corazón, ¿no es cierto? Viene a través de algo que escuchamos, ¿no es cierto?, como en la palabra de Dios en algún lugar. Lo que pasa es que a veces somos tan tercos, tan necios, tan obstinados, tan duros de corazón, que vamos a un lugar, escuchamos la palabra y decimos, bueno, yo ya lo sé todo, ¿para qué tengo que estar ahí si mejor estoy en mi casa? A veces pasa hasta eso, y usted lo va a ver en muchos lados. Y entonces uno no se da cuenta. Pero eso está en la Escritura, y eso habla de la dureza del corazón, ¿no es cierto?, de la arrogancia, la presuntuosidad, etc. Y entonces, en el Salmo 51 dice, David dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando dice, bueno, crea en mí, Dios, un corazón nuevo, es porque él se estaba viendo casi seguro, como los pasajes que yo les mencioné, después podemos leer alguno, ¿no es cierto? Seguramente alguno vamos a leer, o en el transcurso o al final, en una secuencia para que ustedes vean, ¿no es cierto?, los pasajes son los que yo puse. Encontré otros, seguramente si yo menciono tales, ustedes van a encontrar, incluso recordar otros si buscamos ahora, los pueden recordar. Y entonces el rey David veía que su vida, porque sí, el Salmo lo trasunta cuando uno lo lee, él veía que su vida venía puesta abajo, se venía en barranca, al declive total, ¿no es cierto?, se sentía decididamente mal, pero en todos los aspectos, física, moral, espiritualmente y mentalmente también, porque se ve en el Salmo todo lo que él quiere que Dios le haga, ¿no es cierto?, porque su vida estaba destruida por todos lados e iba a una muerte inexorable. Digamos que a lo mejor ni física, pero podía haber sido física también, porque en otro salmo lo dice, que se estaban secando sus huesos, y la palabra dice que la savia que corría por su interior se estaba yendo, es decir, estaba consumido totalmente. Si mal no recuerdo, es el Salmo 32, si mal no recuerdo, pero si no será otra segunda. Y entonces en el Salmo 51 también el rey David habla de esa decadencia de su vida, pero que estaba siendo directamente estaba siendo destruido y anulado como persona y como hombre, como rey, ¿no es cierto? Entonces va a llegar un momento que él quiere ser una nueva persona, y eso es lo que se ve en el Tanaj, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento se ve como el nuevo nacimiento. Directamente le dice, crea un corazón nuevo. Es decir, el corazón físico no es, aunque también a veces se necesita que haya la sanidad física, ¿cierto? Pero lo que padecemos algo lo sabemos. Pero además, ¿cierto?, crea un corazón nuevo para ser una nueva persona, haciendo un cambio total en su vida. Si usted lee el Salmo, estaba directamente destruyéndose y anulándose como rey, como persona, como hombre. Entonces le dice, crea en mi corazón, un corazón limpio, ¿no es cierto?, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjese, en la Escritura muchas veces, muchísimas veces, permanentemente, cuando se refiere a la relación con Dios y a la vida de la persona, siempre se habla a través de elementos físicos, ¿no es cierto?, como el corazón, en algunos casos habla también de la mente, muchas veces de los riñones, y permanentemente. Entonces, el ser humano quiere ser renovado, quiere ser hecho, renovado, ser hecho nuevo, todo, desde físicamente hasta espiritualmente, por cierto, como quería ser el rey David, porque le estaban secando sus huesos. Permanentemente en la Escritura aparecen pasajes donde se hace referencia a algo físico para demostrar algo espiritual. De hecho, que nosotros estamos creados para ser personas gestuales, ¿no es cierto? Todo lo hacemos a través de los gestos, nos manifestamos a través de los gestos, y los gestos transmiten
lo que a veces inconscientemente lo que somos adentro, ¿no? A veces transmitimos gestos porque a través de los gestos nosotros queremos transmitir a la otra u otras personas, transmitir lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no es cierto?, a través de determinadas formas de expresión física, con la cara, con el cuerpo. Si queremos saludar a uno muy cortésmente, hacemos una reverencia. Si ya queremos que nos sacarlo de encima, decimos hola, ¿no? Siempre a través, aunque parezca mentira, la persona fumadora tiene determinados gestos incluso para cautivar el entorno que lo circunda. La persona bebedora también, la forma, toma el vaso y va haciendo gestos, ¿no es cierto? Con los celulares también, ¿no? Están en el metro, ¿no es cierto? Uno saca el celular y mira para todos lados, todos hacen lo mismo y empiezan a presumir sus aparatotes ahí que están molestando. Claro, porque es para eso. Va a llegar un momento que miren que celular, el micro, esto, aquello, lo otro, va a ser todo destruido. Sí, hoy parece que no nos podemos mover sin la tecnología. Un día en serio, bíblicamente vamos a, aunque parezca mentira, en algún momento vamos a volver a hacer el fueguito con dos bateritas, así. Ahí donde va a haber, dice, ay, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo... Sí, es cierto. Sí, ya en cuanto incluso a las publicidades que se generan a través de eso, ¿no es cierto? Mire, yo le voy a decir una cosa que yo estuve analizando bien. Si no hubiera existido el cigarrillo, ¿me está siguiendo? ¿No? Si no hubiera existido el cigarrillo, yo no sé qué hubiese pasado con las 250.000 películas que se hicieron en el año 20, 30, 40, 50 y 60. Porque usted va a ver, en todas las películas, si hay 10 actores en escena, hay 11 fumando. ¿Usted vio las películas? Fíjese las películas de antaño. De repente hay una persona que está cantando hasta un tenor y dos fumando al lado. No sé cómo más el tenor para cantar con dos tipos fumando al lado. ¿Me entiende? Pues fíjate. Los jóvenes capaz que ni se dan cuenta de lo que digo, pero los que somos adultos, ¿sí? ¿No es cierto? Pongan películas internacionales, la que quieran, pongan las películas mexicanas de los 30, 40. ¿Saben por qué le digo? Porque en Argentina teníamos un buen cine, entre comillas, pienso que sí. Pero digamos, de 2 películas argentinas pasábamos 10 mexicanas, para que ustedes vean la diferencia de lo que se pasaba en Argentina. Para 2 o 3 películas argentinas se pasaban 10 mexicanas, ese era digamos, la velocidad con que venían las películas mexicanas de aquí hacia que iban hacia Argentina. ¿Ok? Bueno, entonces uno veía algunas películas, después cuando apareció la televisión, también uno veía la película, todo el mundo fumando, ¿no es cierto? Permanentemente. Y los que son adultos que tienen ahí más edad que yo, un poquitín menos, se van a dar cuenta de lo que digo, ¿no es cierto? Todo el mundo fumando, están en una casa discutiendo, fumando, están en una casa contentos, en una fiesta están fumando, están en un restaurante, están en un cabaret, como los tantos que había en las películas que pasaban aquí, ¿no es cierto? Todo el mundo fumando. Bueno, a partir de que aparecieron los celulares, usted se fija, ya no se fuma tanto en las películas. Están solo los celulares. Más la persona en el carro, en el avión, en esto, en aquello. Yo en el avión no puedo ni escuchar ni mi aparato de CD que tengo. Está de CD, de cómo es sí, de CD player, el aparatito, eso no sé ni cómo se llama. Bueno, me lo pongo ni escucho. Yo veo las películas que hablan de Estados Unidos a la Rusia por teléfono, con el aparatito. Yo no puedo escuchar ni en mi oído con el CD. No sé cómo hacen, o es mentira, o lo que fuese. ¿Me entienden? Por eso le digo, me está siguiendo, por eso digo, va a llegar un momento, ¿no es cierto?, que si uno no toma conciencia de lo que es la vida y todo, ¿no es cierto?, en eso como en otras cosas, la muerte repentina nos va a llegar si no tomamos conciencia, ¿me está siguiendo? Y entonces, es bien interesante. El rey David, en este caso, estaba hablando de crearse un corazón nuevo. Entonces, permanentemente nosotros nos manifestamos con cosas gestuales, permanentemente, por lo lógico para comunicarse con los demás. De hecho, que las personas, incluso los abogados, estudian en Estados Unidos, yo lo sé por aquí no lo sé, en Argentina se estaba haciendo todos los gestos que se deben hacer convenientemente a lo que se está hablando, el énfasis, la subida de tono, con los gestos, con la boca y todo, con la mirada, para hacer los juicios orales, ¿no es cierto? Un ejemplo.
los predicadores de Estados Unidos también lo hacen y los conferencistas también. Permanentemente uno lo hace. Tiene que ser natural. Aquí también, bueno, aquí en todo el mundo, los diseñadores del presidente, no sé cómo le dicen, los creadores de imágenes, ¿no es cierto? También le dice, es bien interesante, están diciendo, sí, la situación está difícil, ¿no? La situación está difícil, pero ríase cuando corresponda, no se ría cuando no corresponde. Entonces siempre te dice, ¿me entiendes? Hasta esa estupidez hacemos, ¿no? ¿Cómo va a decir cosas un poco complicadas y riéndose? Uno tiene que saber más o menos cuándo aplicar el gesto o lo que fuera. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia usted va a ver 1001 pasajes donde se habla, ¿no es cierto?, de las manos, de los pies, de las piernas, de la rodilla, de la espalda, de la nuca, de la cabeza, de los oídos, de la boca, de los ojos, de la lengua, permanentemente. Cada vez, es bien interesante, si usted tiene libros buenos y todo, va a ver todas las cosas que se refieren a la lengua, al oído, a la boca, a las mejillas, a lo que fuese. Es permanente la cantidad de pasajes donde la Escritura hace referencia a parte de nuestro cuerpo que trasuntan un gesto determinado y que trasuntan algo que está en nuestro interior realmente, ¿no es cierto? Desde los ojos, de la forma en que miramos, realmente podemos ver a la otra persona si nos está atendiendo, si no está atendiendo, y dice, bueno, cuando me termina de decir tal cosa. Un ejemplo, uno lo detecta. De hecho, que los profesionistas que se dedican a esto, como psicopedagogos, psicólogos y otras áreas de estas materias, lo estudian porque con un buen propósito. En la Escritura aparece muchas veces bien. Permanentemente nos movemos a través de los gestos, ¿no es cierto? Somos creados y tenemos somos creados con expresiones, ¿no es cierto? De repente podemos llorar o reír, y según los médicos dicen que se mueven 300, 400 músculos, no sé dónde andarán, ¿no es cierto? Pero que se mueven una cantidad de músculos alucinantes solamente a través de la comisura de los labios y de lo que fuese cuando uno se ríe o hace un gesto de dolor o lo que fuese. Es decir, permanentemente estamos haciendo eso, pero no se está hablando de esto. Hay una parte de nuestro cuerpo que es la palabra nuca, ¿no es cierto? Que eso, entonces, en la Biblia, ¿no es cierto?, tener cerviz rígida es ser soberbio. Doblar la cerviz es ser humilde. Un ejemplo, ¿entiendes? Si uno dice, cuando tienes nuca, dice, tu nuca tienes una barra de hierro, dice, porque es una persona altanera. Pero el tema es que cuando uno ve los pasajes, y yo le digo, bueno, una persona soberbia, altanera, puede decir, ah, mira qué presuntuoso, ¿no es cierto? Porque no sé quién se cree aquí, porque incluso en las congregaciones. Hay personas que, para la persona es más importante, solicita la congregación que Dios mismo. ¿Me entiendes? Entonces, si no estamos nosotros, yo no sé cómo hace las arreglas. Y se la va a arreglar si lo tiene 100.000 pesos seguro. ¿Me entiendes? Pero hasta eso pasa. Hasta eso pasa como con la persona creyente. Y de hecho que en la Escritura aparece muchísimas veces, vuelvo a decir, son contadas la cantidad de veces que aparece en cuanto a nuca, ¿no es cierto? O cuello, que son 33 veces para uno y 42, si mal no recuerdo, para la otra. Pero si no, me equivoco, fue muy poco, pero andan ahí, no son ni 200 ni son 4, son 33 y 42 las dos palabras que aparecen. Sí, y por ejemplo, hay un verbo en hebreo que es el verbo hará. Que este verbo significa destruir, degollar, decapitar, desnucar, romper el cuello. En algún caso, usted lo puede traducir como quiera. Sabemos que el verbo hará y dice, porque tal persona hará contra un cordero, por ejemplo. Es decir, le rompió la nuca, lo degolló, le partió el cuello. Usted lo puede traducir como usted le guste, porque la palabra hará significa eso, ¿no es cierto? Destruir, degollar, decapitar, desnucar, por ejemplo, ¿no es cierto? De esta palabra, bueno, este es el verbo, pero luego el sustantivo que corresponde
al verbo este, esto es oref. La oref se puede escribir también así, ¿no? En vez de estado solita aquí, con esta, que es estado completo. Bueno, la palabra oref significa ecuelio, nuca. Se usa más para nuca a veces que para cuello, pero también se puede traducir como cuello, porque cuello sería todo esto. Yo no sé, médicamente la nuca sería esto, pero en algún caso es lo mismo, porque cuando yo muevo el cuello, la nuca obviamente acciona el cuello. Y en la Biblia aparecen situaciones muy particulares, porque cuando habla de doblar el lomo, de la cabeza y todo, cuando uno, vuelvo a decir, la nuca rígida ya sería, bueno, si es médico, ¿no? Porque ya tiene que tomar biorelajante, porque esa es una cervical, problemas cervicales. Pero si uno habla espiritualmente, la nuca rígida es una persona soberbia, rebelde, indomable, obstinada, ¿no es cierto? En la nuca, y aparece muchas veces. Si ustedes leen los pasajes donde aparecen estas palabras, yo no me los busqué ni los 33 ni los 40 y pico, pero me busqué varios, ¿no es cierto? De los 33 habré buscado 15 más o menos, y de los 40 y pico unos 7, 8, porque me interesaba más la palabra oref y no la otra palabra, pero en este caso me interesaba más esa palabra. Todos los casos donde habla del futuro de servicio, que no doblan el cuello, etcétera, etcétera, son situaciones donde hacía referencia a un pasado trágico y que debía revertirse para que no tengamos la dura cerviz como los antepasados nuestros y apartar y quebrando nuestra cerviz, entonces apartemos la ira de Dios. Y en otros casos se refería a las personas en función de futuro, dice, porque si tú no doblas la cerviz, aquí se va a venir la tragedia, ¿no es cierto? Porque Dios va a descargar su ira. Entonces, y son situaciones extremas, individuales y otras cosas son nacionales para Israel, ¿no? Por eso a veces cuando uno habla de Pesaj, de la libertad y esto, aquello, lo otro, de repente uno dice, bueno, ¿cómo fue nuestro pueblo? Dios tuvo una grande misericordia, porque solamente escucha el clamor del pueblo y dice, he escuchado el clamor del pueblo y su dolor ha llegado hasta mí. Dios por misericordia se acuerda, y después eso mismo lo toma Nehemías y lo toma algunos otros, pero lo toma Nehemías, por ejemplo, que lo vamos a ver en el capítulo 9, creo que está. Y entonces ahí les dice, mire, Dios hizo esto, aquello, lo otro con nuestros padres, dice, y nosotros por la dureza de corazón nos pasó esto, también lo toma Jeremías, lo toma Isaías, lo toma en Segunda de Crónicas, distintos personajes, ¿no es cierto? Si usted se fija, parece que el pueblo de Israel, determinadas personas, pero a veces el pueblo de Israel como nación, no aprendía nunca porque se lo repetían y se lo repetían y se lo repetían, y venían tragedias personales e individuales, incluso tragedias familiares, ¿no es cierto? Como, qué sé yo, por ejemplo, de que yo me acuerde, el rey Baasa, acá el rey Baasa, y hay otro rey que se me va ahora, donde era tan grave la cosa. Hay un modismo que usted no sé si lo recuerda de la Biblia. ¿Me están siguiendo? Nosotros tenemos, hagan así para que veamos que tenemos la cerviz. Claro. Sí, pues, sí, está el rey Baasa, este señor acá, y hay otro rey, donde aparece una expresión que no sé si ustedes la captaron. A mí me costó, porque siempre la pasaba de largo, hasta que me di cuenta. Qué bárbaro lo que está diciendo. Dice, mira, se comportaban tan mal que dice, la casa de Baasa, la casa de acá y la casa del otro, que ya me voy a acordar enseguida, donde dice, los que mueran en la ciudad, ¿no es cierto? Se comportaban tan mal los padres que a las generaciones futuras, como de estas casas, que no es una casa, son familias, en clanes, por así decirlo, dice, los que se mueran en la ciudad, a ver si de acuerdo usted, los que se mueran en la ciudad, a los descendientes de esto lo van a lamer los perros, y si se mueren en el campo lo van a comer los buitres. Es decir, para que veamos la tragedia de lo que es comportarse mal hacia el futuro para nosotros, para la persona que está viviendo, como también el legado que vamos a dejar a las generaciones. ¿Me entiende? Entonces sí hay cosas generacionales. A veces una persona dice, bueno, a veces que nosotros vemos un montón de cosas que no son
ni siquiera bíblica, ni extrabíblica, inventamos cosas, traemos de otras culturas y un montón de cosas. Y entonces, estos reyes, estos personajes, actuaban de tal manera tan mal que el profeta, creo que son 3 veces que aparece esa teoría, creo, no estoy seguro, pero por eso me estoy acordando de 2 reyes y uno que se me está yendo, pero ya me veo. Jeroboam I. Jeroboam I, el que estuvo en Israel, y Jeroboam, el que era el ministro de Salomón. Ese fue Jeroboam primero, el rey Baasa y Acab. Yo no lo busqué todo en hebreo, eso lo busqué en español y parte en hebreo. Por ahí hay otro pasaje, pero se me fue. La verdad no lo puedo seguir. Sí está, porque no es tan fácil a veces buscar ciertas expresiones cuando están no siempre iguales. Estas son casi iguales, casi. Si mal no recuerdo, creo que son las mismas palabras. Y en esos 3 casos, pero primero el rey Baasa y acá. Sí, perdón. Ese es uno, ¿no? Ok, gracias. Sí, pues yo me estoy acordando de esos pasajes, no me acuerdo. Ok, y entonces, estos personajes eran tantas cosas desagradables que hacían para Dios, que había una sentencia de Dios a través de los profetas que les enviaba a esta gente, ¿no es cierto? O que no les enviaba a esta gente, sino que después lo decían en el pasado, en el futuro lo decían recordando lo malo que habían hecho. Y la casa de estos dice que se van a la ciudad, lo laven los perros, así como el caso de Jezabel y el caso de acá. Pero acá te acuerdas que lloró, se arrepintió y le dice, bueno, a ti no te va a pasar esto, pero a la generación que viene. Es decir, nada se pierde, todo se transforma, pero nada se pierde. Es decir, uno piensa que bueno, Dios es grande, misericordioso y perdona, pero las consecuencias van quedando. Entonces le dice, bueno, se comportan tan mal que a uno son modismos que se utilizan, ¿no es cierto?, expresiones para representar algo. En la ciudad tal cosa, en el campo tal otra. Es una expresión. La persona que lo escuchaba sabía que la situación iba a ser terriblemente trágica. En un caso sería lamido por los perros, lo cual es grave, y la otra comido por aves de rapina. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta les dije, además en la ok, usted sabe que es interesante. Bueno, la otra palabra que aparece 40 y pico de veces es esta, ¿no? Que ahora yo no tomé ninguna de estas, de este ejemplo, porque en realidad Sabana. Esta también significa cuello de animal, cuello de persona. También se lo va a traducir como nunca, no sé. Cuello de personas, también cuello de persona, cuello de animal y cuello de otro. Hay una cosa que es clave también en la escritura, ¿no es cierto? Que está acá, me noté porque me iba a olvidar. Ahí dice Orpá. ¿Orpá sabe qué es? Orpá está en el libro de Ruth, capítulo 1, verso, si no estoy mal, el 14 y también el 4. Orpá es la que usted conoce como Ofra. Claro, ¿se acuerda que en el libro de Ruth Noemí tenía 2 nueras? Una que se llama Noemí, Ruth. Noemí tenía la nuera Ruth y la otra Ofra. En realidad, en la Biblia hebrea no dice Ofra, sino dice Orpá. Y Orpá, si usted se fija, esto que está acá, es esto. Esta letra es una declinación, para muchos casos, a veces significa acentuación, la hey, en otros casos significa también hey, también desinencia femenina, y tiene algunas otras cosas gramaticales, algunas que uno ni se acuerda, las sabe de memoria, pero cuando ve la palabra. Y entonces, la palabra Orpá significa crin del caballo,
significa melena, por ejemplo, melena del león. También significa, en algunos casos se utiliza como mechón o guedeja de cabello, ¿no es cierto? Sí, guedeja, mechón de cabello. Si usted se acuerda, ¿por qué hago esta referencia? Porque es bien categórica, en el pueblo judío se maneja mucho esta expresión, cuando corresponde, obviamente. Ustedes se recuerdan que pese a todo lo gravoso que era, ¿no es cierto?, y las dificultades que había, incluso más, porque eran moabitas y no podían entrar dentro del pueblo de Israel, Ruth se aventuró con todo y entró dentro de la conversión hacia el judaísmo en este libro, ¿no es cierto? A pesar de que corrían, uno a veces lo lee como en una forma, como a veces se dice, este es un libro campestre que se lee en tal fiesta y uno lo ve y se hace un montón hasta de semblanzas y poesías y obras teatrales y todo, pero porque lo estamos viendo siempre en retrospectiva. Pero yo no hubiera querido, siendo mujer, no hubiera querido jugar mucho como Ruth, no como Ruth, que se acercó al pueblo judío, ¿no es cierto? Porque si bien podía ser recibida, ¿sí?, también le podían haber hecho la vida de cuadrito, haberla ofendido, haberla vituperado, haberla mancillado como si fuera una prostituta, aunque no lo era, porque era moabita y los moabitas no iban a entrar. Es decir, uno lo ve en retrospectiva y lo ve a veces con una dosis ¿no es cierto?, de idealismo, de lirismo y de un montón de cosas. Pero jugarse la vida como se la jugó Ruth, ¿no es cierto?, no es tan fácil. Vuelvo a decir, porque a veces lo leemos con una visión, ¿no es cierto?, muy romántica. Pero la mujer en ese momento, incluso más, cuando aparece allí cosechando y aparece al lado de Boaz, por ejemplo, ¿y cómo la podían tomar? ¿Me entienden? Judá también lo hizo algo con su nuera, entonces un ejemplo, y la nuera también se presentó de tal manera y al otro le importó muy poco la situación que él iba a vivir con esa persona que nos reconoció, y así le fue, ¿no es cierto? Y así le fue bien mal, bien mal. ¿Me está siguiendo? Entonces, Orfa, Orfra o Orpá, ¿no es cierto?, que significa melena. Se utilizan todas esas palabras, se utilizan también como algo que está atrás, ¿no es cierto?, te doy la espalda, y se utilizan esas. Y Ofra fue la mujer que evidentemente se volvió a Moab, ¿no es cierto? Y entonces justamente el nombre que tiene ella, con el nombre, ¿no es cierto?, nos expresa un gesto que le hace a Noemí, y por qué no a Israel, o por qué no a Dios mismo. Entonces da la espalda y se va y se vuelve a su pueblo, ¿no es cierto?, a sus dioses, a su vida cotidiana. Pero por eso el nombre es ese, ¿me está siguiendo? Por eso le decía, ¿me están siguiendo? Por eso decía al principio que somos creados con gestos, con características físicas y todo, incluso más. De repente, ¿no? Alguien está mal y se nota en la piel, en la cara, en los ojos, es decir, todo se manifiesta a través del cuerpo, ¿no? ¿Están siguiendo? Estamos hablando de lo que somos, lo que fuimos, lo que podemos serlo, porque podemos serlo, duros de servicio, ¿no es cierto? Siempre hay siempre hay muchas, pero una gran salida. Yo me anoté uno de los tantos pasajes que hablan de esto en Amós 5:4, dice: pero así dice Adonai a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y eso usted lo va a encontrar en todos los profetas, incluso de Génesis, con distintas expresiones, que se lo dice en Ezequiel también y tal, eso siempre me gustó, ¿no es cierto? Dice que había que volverse a Dios, arrepentirse de los pecados. Dice: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Dice: arrepiéntase todo de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios no quiere la muerte del que muere. Y obviamente ahí volvemos a lo mismo, la muerte física va a existir seguro, ¿sí? Pero Dios no quiere lo que va desencadenando la muerte espiritual, que a veces la vivimos en vida, esa muerte espiritual, aunque la pasemos media desapercibida, pero la vivimos en vida, ¿no es cierto? No sé si la vivimos en vida, la tenemos en vida, porque vivir en muerte espiritual ya no es vivir, ¿no es cierto? Por eso Yeshua decía, dice,
bueno, uno puede preocuparse por aquellos que están pendientes de lo que va a pasar con nuestro cuerpo, alguien que nos puede dañar, ¿no es cierto? Dice, pero tengan más atención, ¿no es cierto?, con aquellos que, con aquel que puede destruir nuestro alma, nuestra alma, ¿no es cierto? Porque el espíritu no muere, pero hay alguien que puede destruir el alma, ¿ok? Bien, así que acuérdense de eso, por lo menos a mí me parece fundamental. Bien, en el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 9, ¿sí? Capítulo 9. Le voy a leer desde el 11. Quiero llegar hasta el 16, luego el 17, pero haciendo referencia. Nehemías, como todos, miren. No sé por qué me acuerdo algo de la semana de la otra. Nehemías, Esdras, Nehemías, Nahum, sobre todo, siempre están haciendo un análisis, algunos más que otros, ¿no es cierto?, y en mayor cantidad de pasajes, un análisis a las personas que habían regresado de Babilonia. Y las personas que habían regresado de Babilonia habían pasado muchas dificultades. En un momento parece que sí tienen o habían traído algo de dinero o bienes, y en un momento determinado pueden tener un gran confort, no como nación, individualmente. Entonces, como aquellos que vivían en casa de marfil, que va a decir un profeta y todo, dice, ustedes viven así, y después el resto de Israel, que se amoren, en definitiva, ¿no? Eso es lo que dice allí, ¿cierto? Y hoy también, hoy lo vemos también, ¿no es cierto? Incluso ni se cumple a veces, ni cumplimos, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Después le voy a mostrar cuando se habla de los bienes y de las cosas en esto de dudas de servicio. Lo voy a mostrar para que es bien terrible, bien terrible. Por ejemplo, bien interesante, aparecen muchos pasajes. Si bien no es fácil de entender, te voy a decir, es fácil probablemente, pero si se adentra es un poquito más difícil. Cuando el rey David tiene que hacer un censo, ¿no? Y al rey David le importó lo mismo que Ezequías, ¿no? Pobre, Ezequías fue un gran rey, realmente una maravilla. Una maravilla, si uno lee es una maravilla. Y en un momento determinado se levantó el ego, le vino la soberbia, le cundió la altivez y le dicen a los babilónicos, miren todo lo que tengo, todos los tesoros de la casa del rey, la casa del Señor. Y dice, ¿qué tiene que mostrar? Dice, ¿qué es más importante? La sanidad que te dio Dios o los tesoros que tiene. Y eso es duro de servir, porque lo que es rebeldía, lo que es vanidad y todo habla de duro de servir. Y ahí le dice, está sentenciado Ezequías, pero por todo lo que ha visto Ezequías dice, bueno, no va a pasar en ti, va a pasar en tus hijos, pero está sentenciado. Y todo lo bueno que dice, sí, pero en un momento te cundió la soberbia, la vanidad, no hablaste de Dios, que la sanidad que te dio, los otros te vienen a ver por la sanidad milagrosa y tú le muestras el dinero. ¿En serio? Y con David lo mismo. A David, si usted analiza bien los dos pasajes, si usted los analiza, hay que profundizar mucho, no es tan simple como parece los dos pasajes que hablan del censo que hizo, ¿no es cierto? Miren, usted sabe quién es Joab, que era el general. Joab no tenía escrúpulos, porque Joab era militar, por respeto por los militares. Pero más allá de que era militar, tenía una actividad determinada como militar, etc. Y entonces no tenía escrúpulos. Y cuando lo ve a David en la actitud del censo, ¿no es cierto? Y que él valoraba los números y la fuerza y el poder, hasta Joab le dice a David, mi señor, no está bien esto es un pecado. Y ahí, en ese momento, David se salvó, pero vino una tragedia. Que Dios le da a elegir, ¿qué quieres? Esto o esto, David, acá hay que pagarlo.
y vino una tragedia y David es salvado. ¿Y por qué? Es increíble, pero oculte la soberbia. Cuando usted se fija en los pasajes donde aparece uno del servicio, si no es arriba, abajo, en el costado, y si no aparece uno tiene que intuirlo, porque también somos seres pensantes, no hace falta que se nos dijera todo en la escritura, ¿no es cierto? Siempre que aparece esas situaciones, aparecen rebeldes, obstinados, pecadores, blasfemos, siempre está asociado, siempre está asociado. ¿Me está siguiendo? Por eso uno habla, cuando uno habla y se trata de servir, que o decimos qué orgulloso, que esto, que aquello, el otro, a veces lo hacemos con un dejo de gracia o con una sonrisa, y no es tan así. No es tan así porque cuando yo he leído los pasajes, vuelvo a decir, no los leí todos, son 70 y pico, los que se refieren exactamente a este tipo de situaciones, con la palabra esta, hay 1000 seguramente de estas situaciones, pero hay más o menos 70 y pico que donde aparecen estas palabras. Y entonces, todas son tragedias. ¿No es cierto? Y nosotros la miramos, vamos a decir, en retrospectiva, hasta con un dejo de simpatía, ¿no es cierto? Porque Dios después fue misericordioso. Pero Dios es misericordioso, pero también es justo. Y entonces, aquí en el capítulo de Nehemías 9, dice así, verso 11. Aquí, otro cajón hace una remembranza de las situaciones que vivió el pueblo de Israel. Entonces dice, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del en seco y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinai descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos. Siempre está hablando de a quienes se los dio, ¿no es cierto? Leyes verdaderas, estatutos y mandamientos. Y les ordenaste el día de Shabbat, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en sus celos les sacaste agua de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Si usted se fija, él está hablando, ¿no es cierto? En realidad está hablando de los que salieron de Egipto, pero esta gente está volviendo de Babilonia, pero está volviendo también con dudas, con indolencia, a lo mejor hasta con resentimientos. Algunos podían no acordarse ni siquiera de la gloria de Israel porque fueron 70 años. Si fuera de Israel, algunos podían haber sido los más piadosos, algunos que nacieron allí, incluso por ejemplo Zorobabel. Zorobabel no se fue, Zorobabel nació allá. ¿Okay? Entonces no tenían ni remota idea de lo que, y incluso algunos jóvenes, de lo que podía ser la gloria del templo y la gloria de Israel, el poder. Entonces siempre hay que estar recordando. Y entonces está recordando, hubo grandes milagros como la nube de fuego, la columna de humo, la columna de humo, el mar abierto, las bendiciones que recibieron, dice, supliste el pan, el agua, sacaste agua de la roca, dice, pero nuestros padres que vieron todo eso, dice, fueron soberbios, no me acuerdo cuál es la palabra soberbio, pero es esa palabra, soberbios, dice, y endurecieron su cerviz, ¿no es cierto? Donde aparece la palabra, siempre todas las que tomé son la palabra Oref, ¿no es cierto? Dice, y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, ¿sí? La persona soberbia, cuando es soberbio es altanero, presuntuoso, jactancioso, pero eso habla de obstinación y está unido a la palabra rebeldía y a la palabra rebeldía, ¿sí? Pero esta persona, que es así como yo les digo, ¿no es cierto?, es una persona que no escucha los mandamientos. Entonces, usted dice, bueno, son soberbios, dice, endurecieron la cerviz y no escucharon los mandamientos. Quiere decir, la persona que es soberbia es porque ha endurecido su cerviz. Y si endurece su cerviz es porque es soberbia, porque es jactanciosa, presuntuosa, altanera. Esa persona no escucha los mandamientos. Entonces, dice, bueno, pero puede ser
para otra cosa. Cuando se es orgulloso, jactancioso, no se pueden escuchar los mandamientos. Hay algo que obstruye. Y entonces les hace recordar, o les recuerda, toda la vivencia que tuvieron los padres de Israel, ¿no es cierto? Y todo lo que Dios hizo por ellos, pero que no les importó mucho, ¿no es cierto?, todos los grandes milagros que vieron, ¿no es cierto?, sino que no escucharon los mandamientos y endurecieron su servicio. En el verso 17 dice: no quisieron oír ni se acordaron. Bien, en el otro no escucharon, son soberbios y endurecen la cerviz. Entonces, son palabras distintas las que aparecen aquí. Dice: no quisieron oír ni se acordaron. La persona soberbia no escucha los mandamientos, es dura de servir, no oye ni se acuerda. O por lo menos pone un bloqueo en su corazón y en su mente, ¿no es cierto? Y le importa muy poco. Parece que todo lo que ha dado Dios en el pasado, incluso lo que podemos ser bendecidos nosotros y favorecidos en nuestra vida y hoy mismo, es como si Dios nos lo debiera, ¿no es cierto? Y cuando pensamos que Dios no lo debe, y ahí se produce una gran ruptura dentro nuestro. Y eso va bloqueando, por eso es que aparece tantas veces, permanentemente, no es pero mucho. Y a veces cuando no aparece la palabra servir, la palabra escuchar o oír, bueno, aparece por cosa positiva, pero hay una cantidad, yo las tenía anotadas por así, la cantidad de veces que aparece la palabra oír y otras que es escuchar, a veces son distintas. Puede ser llamar, el verbo llamar, como pueden ser otros. La cantidad de veces que aparece en situaciones donde eso es porque no escucharon o no se acordaron, son docenas y docenas y docenas de veces. Creo que son más las negativas que las positivas. ¿Me entienden? Y si no andan parejos, pero creo, me inclino porque aparecen, son más las negativas que las en las que el pueblo de Israel actuaba bien. Y entonces dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Otra vez aparece: antes endurecieron su servir y en su rebelión pensaron poner caudillo o jefe, a veces la palabra caudillo se traduce y no está incorrecta, para volverse a su servidumbre. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le está recordando? ¿Se acuerda cuando dijeron: abandonemos a Moisés? ¿No es cierto? Abandonemos a Moisés. Primero van y le piden los favores, después le dice: abandonemos a Moisés, elijamos otro capitán, porque otra traducción dice capitán, pero no me acuerdo cuál es la palabra en hebreo, pero es jefe, capitán, caudillo, etc. Dice: abandonemos a Moisés, elijamos otro jefe y volvamos a Egipto. Y me está siguiendo allí donde él dice: mire, Dios hizo todo esto. Aparece por muchos pasajes esto que habla Nehemías aquí. Hay muchos otros pasajes con otros personajes, y también lo tiene directamente en el Éxodo, el número del Levítico, del Deuteronomio. Y entonces, pero dice que endurecieron su servicio y su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición, dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Y entonces les está recordando a esta gente que está volviendo de Babilonia, le está recordando que ellos también están, los antepasados salieron de Egipto con grandes maravillas y cometieron terribles errores por cual Dios los tuvo que castigar. Pero ellos también están volviendo de Babilonia. Y si se fueron a Babilonia fue también porque también hicieron abominaciones contra Dios. ¿Entiendes? Cuando uno está estudiando y analizando y se está recordando. Pero la gente que está escuchando está diciendo: bueno, perfecto, tú me dices esto, pero nosotros estamos volviendo. Pero estamos volviendo del cautiverio, ¿no es cierto?, que por alguna razón estuvimos allí. ¿Me entienden? Y eso lo va a ver en otros pasajes que no vienen al caso ahora, donde se les recuerda por qué habían ido a Babilonia. Quiere decir que la persona dura de servir, ¿no es cierto? Siempre recuerde esto, que antes se lo decía que me había olvidado. La nuca, ¿no es cierto?, está unida a la espalda y a la cabeza. Por eso en muchos casos va a ver que la gente se tiene que postrar, ¿no es cierto?,
Hay veces, miren, es bien interesante. Hay veces que nosotros somos más dóciles, humildes. Humildes es una expresión que traduce la expresión figurada de doblar el cuello. Una persona humilde es la que está así, ok. Hay veces que las personas son más humildes con, no sé, con alguien que le hace un favor en algún lado que con Dios mismo, ¿no? Entonces le hacemos grandes reverencias a los seres humanos porque queremos conseguir tal o cual cosa, y entonces somos humildes, somos apocados, somos dóciles, ¿no es cierto? Muchas gracias, ¿no es cierto? Y cuando uno está en la casa, ¿no es cierto? O está en una congregación, no hay un gesto físico ni del corazón como para alabar al Señor. Si usted se fija en la escritura, aparecen muchas cosas de esas. Claro, es cierto, hay gente, incluso más, miren, de repente la persona se puede haber desvelado por lo que sea, ¿no es cierto? Y entonces se va a la congregación y se va a desvelar a lo mejor con cosas humanas, pero cuando se va a la congregación se va a dormir. Por ejemplo, hay personas que ponen mucho empeño para hacer sus trabajos y todo, ¿no es cierto? Y conseguir un buen éxito en cualquier emprendimiento que tiene, pero en la congregación, y bueno, que lo haga otro. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, son demasiado puntuales para todo lo que tienen que hacer en la vida cotidiana, hasta para ir al gimnasio, porque si no, la cuota que pagué, y para la congregación. ¿Me está siguiendo? Cuando uno analiza y nos analizamos, por eso le digo, ahí tenemos que tener cuidado. Cuando uno analiza a la Biblia y nos analizamos, ahí es donde nos damos cuenta de que a lo mejor no estamos tan bien como Dios está queriendo que estemos, y no estamos tan bien como nosotros pensamos o pretendemos que estamos delante del Señor. A veces uno no se da cuenta. Y dice, ay, no, ¿a qué hora empieza la película? 5:05, no, vamos a llegar a 4:30, nos tomamos un cafecito para no perder la entrada. De entradita hasta, no sé, hasta la publicidad que hacen adelante, pero en la congregación. Entonces es donde uno se da cuenta. Mira que hay pasajes que no hablan de esto, no hablan del cine, porque no había cine, pero hablan de otras situaciones. ¿Sabe? Por ejemplo, y después se le va a decir, cuando habla, dice, que mira que habla del Shabbat, dice, bueno, acá están todos los mercaderes del Shabbat, dice. Bueno, mire, ¿sabe cómo somos mercaderes del Shabbat? Cuando jamás llegamos a tiempo. ¿En serio? ¿En serio? Usted dice, bueno, pues yo no vendo nada, yo tampoco, por ejemplo. Pero por ejemplo, si por ejemplo, usted dice, bueno, yo me preocupo, ¿sí?, por todo lo que hago en la semana y el trabajo tiene que ser así, me voy a esperar más para ganar más, sí, pero cuando usted hace las cosas para Dios, no es así, somos mercaderes de Shabbat. ¿En serio? ¿En serio? Somos mercaderes de Shabbat. No es comprar y vender, es otra situación. Dice entrar y salir en el Shabbat, en la ciudad. Eso era muy puntual porque era geográfico en Israel, pero también lo hacemos, entramos y salimos como mercaderes del Shabbat. Al trabajo tratamos de llegar a horario porque si no, tal cosa. Bueno, en la congregación ¿me entiendes? Entonces uno ve ciertas cosas, es decir, ¿y sabes qué? ¿A dónde está nuestra soberbia? Y todo es que acusamos ser conocedores a ultranza de la Escritura, y usted y yo no conocemos nada, hermano. No conocemos. ¿Me entiende? No conocemos. Hasta el Rabí Akiva está en el Talmud, ¿no es cierto? El Rabí Akiva, que fueron las lumbreras grandes de Israel, dice, ¿qué me viene siempre a consultar a mí? Dice, yo sé de la Torá una gota en el océano. No, y nosotros decimos, no, tal persona, esto, aquello, el otro, son varas de hierro aquí. ¿Sabe? Es cierto, yo también insto mucho, incluso en general. Hasta a mí, yo voy a morirme estudiando, de todo, no me pregunte cómo, no me voy a ir estudiando. Si Dios me da lucidez también, ¿no? Hasta mi último día. Yo también, yo siempre digo a la gente que estudia esto, aquello, el otro, lo que sea, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y lo mejor que sea, ¿no es cierto? Pero, usted se piensa que
Y si eso nos lleva a la vanagloria, a la jactancia, en el asunto bíblico, teológico, congregacional, ¿no es cierto? Y un montón de cosas, ya ve, cuando nosotros partamos, ¿sabe a dónde va a quedar cada cosa? Es bueno que tengamos cosas para provecho, ¿sí? Pero ¿a dónde le va a servir, hermano? Cuando estemos partiendo los últimos segundos de nuestra vida, ¿sabe que me voy a acordar? ¿Para qué estúpidamente discutí con aquella persona si el Ruach HaKodesh? Es que es la vanidad más horrenda. ¿Se acuerda cuando yo le decía el otro día de que por ser obstinado, me acuerdo, no se podía ver la gloria de Dios? Bajan del monte, que en un momento durmieron. Hay un pasaje que puede no entenderse o confundir. Cuando llegan con los discípulos, se encuentran con los discípulos, el maestro, buscando la gloria de Dios con los discípulos que en definitiva estaban en un momento en otra cosa, y los discípulos que dejaron abajo, en vez de estar apoyándolo, ¿sí? Estaban discutiendo con una persona al cual no pudieron sanar a su hijo, ¿sí? Y dice, ¿qué están discutiendo ustedes? Es decir, y ayuda como maestro, dice, no lo puedo entender. Nosotros vamos a buscarlo al monte, a buscar lo sublime, ¿sí? Y ustedes están discutiendo porque no tienen la capacidad ni la búsqueda de Dios para utilizar los dones que Dios le da. Y eso pasó con Moisés. Moisés va, y ¿se acuerdan cómo fue la gradación? Por eso está Yeshua, los 3, los que están abajo, y los 70 que ni siquiera aparecieron en ese momento. Por eso cuando Moisés sube, si usted sigue geográficamente, si están los Moisés, Josué, Aarón, ¿no es cierto? Y los pueblos 70 se quedaron abajo. Pero anteriormente Moisés va a buscar lo sublime y encuentra a su hermano Aarón, ¿no es cierto?, habiendo construido el becerro de oro. Y por eso vio una mortandad terrible, hablaba de la obstinación. ¿Vio lo que dice aquí en Nehemías, que les recuerda? Y en definitiva le dice, no sé si yo así. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo salir de Egipto, y cometieron un montón de abominaciones. Es decir, queremos vio que nosotros, lo que yo decía antes, somos gestuales, hablamos con gestos. Claro que se habla. De hecho, no sé, desde el gesto de la gente sordomuda, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay una manifestación verbal que se traduce en gesto. Y entonces, esta gente, ¿no es cierto?, quiere a través de un elemento físico, así como nosotros somos gestuales, entonces quieren tener algo físico que manifieste algo de la representación de Dios. Y entonces le dice, por eso fueron duros de servir. Entonces el duro de servir es orgulloso y obstinado y soberbio. Ya le voy a mostrar, son varias palabras. Cuando aparece rebelde, obstinado, soberbio, son varias. La tenía anotada en un papel, varias de ellas, pero la próxima no es el caso de hoy, porque no es el caso de hoy. Pero cuando yo estudiaba todo eso, me anoté rápido en un papel todas las que me interesaban de los pasajes que yo estaba viendo. Algunas son las mismas que se repiten y otras como 6, 7, 8 distintas, ¿no?, que hablan de la dureza. Entonces, según Nehemías, es un caso, hay casos bastante similares con las mismas expresiones. El soberbio es el duro de servir, que no escucha los mandamientos, ni oye ni se acuerda. Ni oye ni se acuerda. Mira, hay creyentes, y no creyentes, pero hay creyentes que no se doblegan delante de nadie. Entonces usted me dice, bueno, yo no me tengo que doblegar delante de nadie. Correcto, entre comillas, ¿no? Porque en un trabajo no doblegamos en el sentido correcto, ¿no es cierto? Pero hay gente que no se doblega ni delante de Dios, ni siquiera estamos siendo creyentes. Ni hablemos de los no creyentes, ¿no es cierto? En el libro Segunda de Crónicas, ¿me están siguiendo de aquí? De todas maneras, nosotros no somos así, por lo menos vea el pasaje como históricamente, nada más. Lo vemos históricamente, lo vemos culturalmente. En Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, perdón,
resulta muy interesante. Por ejemplo, la historia de Ezequías, que es demasiado amplia, por ejemplo, uno puede ver en varios pasajes, pero hay una secuencia bien interesante que está en el libro de Isaías, del capítulo 36 al 39. Capaz hay algo en el medio, no me recuerdo mucho, pero hay algo en el medio que a lo mejor no hace mucha alusión, pero del 36 al 39 es toda una gran semblanza de la vida, de las actitudes, de la calidad de Ezequías, también de su actividad como rey, ¿no es cierto? Y como siervo de Dios. Entonces en Ezequías, en Segunda de Crónicas capítulo 30, ¿sí? Voy a leer, hay tiempo. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Adonai para celebrar la Pascua a Adonai, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. ¿Por qué? Porque ya había pasado. Siempre se acuérdense que bíblicamente uno puede celebrar ahora el 14 de Nisan o un mes después, ¿no es cierto?, por aquellos que estaban impurificados, etc. Muy probable, yo una vez le conté, hasta donde yo entiendo, seguramente los que llevaban los huesos de José tenían que estar allí y no podían celebrar Pesaj, un ejemplo. O si había habido muertos en ese momento. Dice, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Adonai, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Pero acá dice mucho tiempo. Cuando dice mucho tiempo son siglos. No son 20 años ni 3 años. Porque los sacerdotes no tenían los rollos. Yo no sé cómo hizo mucha parte del pueblo de Israel, porque encontraron los libros, ¿no es cierto?, escondidos o guardados en lugares secretos. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de su príncipe por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decía: hijos de Israel, volveos a Adonai, el Dios de Abraham, Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Usted va a decir, ¿cómo puede ser que si todavía no vino la salida? Dice el reyes de Asiria. Ahora me acuerdo del pasaje, pero hay un pasaje por aquí donde por la maldad de un rey, ¿sí?, hubo, no solamente en Israel, sino en el sur, muchos fueron enviados cautivos. Entonces, ahora va a recordar algo, va a recordar los antepasados que se habían revelado y las personas que habían sido cautivas en esa época. Entonces, dice verso 7, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Adonai, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos, ¿no es cierto? ¿Saben la palabra someteos? Hay varias palabras para someteos, pero es interesante porque la palabra someter allí, se va a notar en fonéticas, es del verbo natán, del verbo dar, pero la palabra sométanse es lo que significa ya de mano. Esto se traduce, es lícito traducirlo como sométanse. La palabra es tenu, del verbo natán. Usted dice, ¿por qué no está la N adelante? Porque es una construcción muy particular también. Hay construcciones que no
que no es como la raíz que usted a veces ve en la novela. El verbo es Natán, pero acá es tenu, es una construcción verbal. Entonces, entonces dice tenu ya, dice sométanse, den la mano. Someterse es dar la mano. Hay otras palabras para someterse también, ¿no es cierto? Cuando uno se sujeta o sujetarse a otro, someterse, así como yo digo someterse, sujetarse, no sé, otra palabra en español también existe en hebreo. ¿Me está enseñando? Pero aquí esta palabra someter es tenuyá. Entonces dice, bueno, que es dar ya la mano, dar la mano, tomar la mano. Entonces dice, ¿por dónde era el 7? Creo que era. Dice, no entroscáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, otra vez. Someteos, den la mano a Adonai y venid a ese santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Adonai vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. ¿Me está siguiendo? Si uno lee anteriormente, usted va a ver que hubo varios conflictos con Israel y el rey de Asiria con otros hacían estragos en Israel y llamaban cautivos casi en poco grado, ¿no es cierto? En algún caso fue bastante. Y entonces él está recordando que los antepasados, ¿no es cierto?, todo lo que vieron los grandes milagros se habían endurecido, pero también algo había pasado por lo cual Dios los estaba poniendo a prueba y había muchos cautivos de Israel en países vecinos. Y entonces le dice, bueno, den la mano, sométanse, si usted entiende como sométanse o sujétense, adhiéranse a Dios, etc., ¿no es cierto?, doblegarse a Dios para no tener, dice, por dura la cerviz. Dice, y en ese, cuando nosotros nos sometemos, dejamos de ser soberbios, orgullosos y rebeldes, y dejamos de tener dura la cerviz, dice, entonces Dios apartará su ira de nosotros. Pero quiere decir que si yo no hago eso, la ira de Dios va a estar siempre delante mío. ¿Sí? Pero entonces, volvamos a esto, la persona dura de cerviz, ¿no es cierto? Es exactamente como se lo dije, no escucha los mandamientos de Dios, no escucha ni se acuerda, no oye ni se acuerda, y la persona dura de servir no se somete a Dios. Aunque podrías hacer hasta una persona aparentemente piadosa, ¿sí? Porque acá había un montón de sacerdotes que estaban involucrados también. ¿Me está siguiendo? Bien. No lo voy a buscar ahora, pero en Isaías, ¿no es cierto? Sí, viene desde el capítulo 36. Hermano, no, aparece Ezequías cuando aparece la invasión, ¿no es cierto?, de Sennacherib, etc. Ok. Rey, Ezequías, que es el que estábamos viendo, que es el que hace grandes cosas tremendamente interesantes, y hace una purificación del templo, se encuentran también libros, o rememoran los libros, descubren, van a celebrar Pesaj también, etc. Y en el capítulo 36 dice, bueno, estaba Ezequías cuando Sennacherib, rey de Asiria, subió, y entonces le va a decir unas arengas terribles. Dice, ustedes, le dice al pueblo de Israel, confían en Ezequías, confían en su Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es Ezequías? El Dios, dice el rey de Sennacherib, le dice, ustedes ahora coman de su viña, y entonces el rey de Asiria lo va a llevar a lugares de bienestar terrible. Aunque parezca mentira, usted lo ve como diciendo, a mí no me pasa eso, porque es muy similar a lo que hacía el rey de Sodoma y Gomorra con Abraham, ¿no es cierto? Dame para mí el Nefesh, las almas, y toma para ti los bienes. El Rabsacés, visir, ministro, líder de Sennacherib, ¿no es cierto? Habla de como, dice, dame rehenes, yo te voy a dar 2000 caballos. Y le dice al pueblo, le dice, si los pueden montar, ¿no es cierto? Entonces le dicen los sacerdotes, le dice, mira, no hables el idioma, dice, nuestro, que háblanos el arameo que nosotros lo entendemos. Dice, no hables el idioma nuestro porque toda la gente se va a amedrentar, ¿no es cierto? Y el tipo se despacha en hebreo y... Ahora siempre me llamó la atención, estos tipos sabían un montón de idiomas, es cierto.
A veces cuando se vive en determinados lugares, se aprende, ¿no es cierto? Bueno, nosotros podemos aprender el inglés, estamos inglés arriba y español abajo. Sí, hay otros que tienen más ventajas. Ciertos países europeos y asiáticos tienen otra ventaja porque están rodeados todos de distintos idiomas, ¿no? Y esto es así. Y entonces le dice, bueno, Isaías, cuando ve el insulto que va hacia el Dios de Israel, bueno, recibe la palabra de Dios y dice, ¿quién es este que se mete con el Dios de Israel? Sigue leyendo, y entonces en el capítulo ya 37, verso 33, dice, así dice Adonai acerca del rey de Asiria, no entrará en esta casa ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. 36, y salió el ángel de Adonai y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana aquí, que todos eran cuerpos muertos. Luego viene la enfermedad de Ezequías, capítulo 38, esto dice una maravilla, ¿no es cierto? Todo lo que él siente y lo que transmite, ¿no es cierto? Cómo pide fortaleza, ¿no es cierto? Se fortalece. Y luego en el capítulo 39 vienen los babilonios. Y dice, verso 2, y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata, oro. Dice, porque arriba dice, porque supieron que estaba enfermo y que había convalecido. Tenía que haberle contado los milagros de sanidad divina, y en vez de mostrarle la sanidad divina, le dice, bueno, vamos a comer un poco, banquetes y bien. Y cuando Ezequías ve el comportamiento de Isaías ve el comportamiento de Ezequías, le dice, oye Isaías, dice, oye palabra de Adonai, Ezequías, y aquí vienen días en que serás, verso 6, serás llevado a Babilonia con todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. Yo lo que es, uno dice, bueno, pero no se perdona un error. Al nivel de Ezequías, ¿no es cierto? Y a nivel del estatus de Ezequías, y a nivel de lo que él había hecho, y en esto que lo perdona en definitiva, ¿no? Y le dice, de tus hijos, ninguna cosa quedará, de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Adonai que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Dije que es tremendo. Si usted lee y desmenuza, digamos, la parte también espiritual, no solamente la parte histórica, o lo espiritual que surge de lo histórico, y desmenuza la parte de Isaías, de la parte de la vida de Ezequías en este caso, ¿no es cierto? Fíjese, Ezequías hizo grandes cosas, llevó al pueblo a adorar a Dios, se celebrar la Pascua, ¿sí? Pero de repente hay algo que siempre está al acecho, En realidad, el diablo, cuando usted lee la Biblia, tiene que tener cuidado. El diablo no me puede obligar a pecar. Lo que hace, porque yo tomo la decisión, el diablo me induce. ¿Sí? Y entonces, esto es muy sutil. ¿Me está siguiendo? Porque esto es muy sutil. ¿Por qué? Porque, fíjese, Ezequías recibe a los babilónicos, ¿sí? Dice, sabemos, Ezequías, ¿no es cierto?, que has estado enfermo y has convalecido. Pero si así transmitieron eso, es porque dice, hubo una enfermedad. ¿Cómo se puede haber transmitido? Porque no está. Hubo una enfermedad del rey, ¿no es cierto?, y de una forma milagrosa. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Y entonces, en vez de transmitir las bondades que hizo Dios, le muestra sus recursos materiales, le muestra su fuerza, su poder. Bueno, eso es arrogancia, soberbia, es jactancia, es petulancia, es de duro de servir. Aunque parezca mentira, ahí le pasó eso. Y él no padeció por todo lo que hizo. ¿Se acuerdan de eso que habíamos buscado, que Marco buscó? El caso de Jeroboam, del rey Baasa. El otro cuando dije, al rey Acab también, ¿no? Bueno, murieron. En algunos casos fueron muertes trágicas. En el caso de Acab dice que se humilló, hizo oración
Y Dios tiene misericordia hasta con Acab. Jezabel no, Jezabel fue terrible. Jezabel es el caso de la muerte repentina. Ahora les voy a mostrar un pasaje del Proverbios 29:1, que está buenísimo, ¿no es cierto? Y entonces va a llegar un momento que uno tiene la reprensión, ¿sí? Y si la reprensión no le hacemos caso, va a llegar un momento que viene la muerte repentina, pero déjeme un segundo antes de ver esto. Quiere decir que la persona dura de servir no se somete a Dios. Es uno de los que no se somete a Dios. Les voy a leer algo antes del Proverbio 20. Acá lo tenía anotado, así 29:1. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Tremendo. No hay medicina, no hay cura. Por eso Jeremías dice, cuando habla del corazón, la expresión que se usa para decir que el corazón es curable, por así decirlo, es de decir que directamente no tiene cura el corazón. O sea, si el corazón del hombre, ¿no es cierto?, es incurable. Y entonces, dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz solamente lo puede cambiar Dios. De repente será quebrantado. Es decir, yo escucho la palabra, escucho. Como decía, ustedes fueron rebeldes, endurecieron la cerviz, fueron soberbios, dice Nehemías. Y después, ni oyeron, ni se acordaron. Luego, segunda de Crónicas, en el caso de Ezequías, habla de que no se sometían, que teluían, no le dan la mano a Dios para agarrarse de Dios. Y la persona que dura de servir no hace eso, no escucha, no se acuerda y es rebelde o soberbio, como dijo Nehemías. Ok. Pero fíjese en Jeremías, ya terminamos en 2 minutos. Jeremías 17, 21, 23. Así ha dicho Adonai: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de Shabbat y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de Shabbat, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de Shabbat como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz. Es decir, ya otra vez la palabra endurecer la cerviz, porque no escucho ni oigo, ni me inclino mi oído para... Ya no es para escuchar, sino para obedecer. La idea es obedecer. Y entonces endurecieron la cerviz, dice, para no oír ni recibir corrección. Volviendo a eso, lo había comentado. Aquí habla, el pasaje es bien largo, pero este pasaje nos interesa solamente. Hablaba de tener una preparación para el Shabbat, para el día santo del Señor, para buscarle la adoración y alabanza, para recibir de Él, iniciar la semana con esa expectativa de haber recibido del Señor. Y entonces, como yo les decía antes, ¿cómo a veces nosotros nos preparamos, digamos, en el Shabbat, en el día del Señor y así cada día, ¿no es cierto? De repente, vuelvo a decir, hacemos las cosas cotidianas, ¿no es cierto? Y las cosas de trabajo, las cosas de estudio, las cosas laborales, con más puntualidad y precisión que las cosas del Señor. De repente, no sé, prestamos atención si estamos bien vestiditos, si la ropa va bien al tono, del zapato hasta la corbata, y esto, aquello, lo otro, ¿me entiende? En la vida cotidiana, si voy a presentar un trabajo, no hay que ir bien presentado en un trabajo, después no sé cómo haré, pero me voy a ir bien peinadito, aquello, lo otro, una postura determinada, y cuando voy a la congregación. Por eso le dice, son los mercaderes, por eso le voy a decir, los mercaderes del Shabbat. A veces se guarda, ¿no es cierto?, mucha pulcritud para todas las cosas que hacemos en la vida, pero no para las cosas del Señor. ¿Es cierto? Incluso a veces cuando hacemos, no aquí, en cualquier congregación, en donde sea, en donde fuese. Entonces, de repente a veces hasta tenemos celos, envidia de algún hermano, alguna hermana que tiene alguna virtud, alguna característica, alguna cualidad que puede ser mejor que la nuestra. Y entonces vamos con ese espíritu a la congregación, aquí o en cualquier lado, y entonces no tenemos el espíritu de Shabbat. O de repente, por ahí lo va a decir también en otros pasajes, ¿no es cierto? No sé si no noté, pero voy a recordar. También dice aquellos que calumnian, que injurian por la palabra, se puede prestar para muchas cosas, que injurian, que chismean, que eso y lo otro, y endurecen la cerviz, ¿me entiendes? Un ejemplo, tenemos un salmo, si no me recuerdo,
15 o por ahí. Me parece. Pero ya lo voy a tratar de... Entonces, no oyen la corrección. Hay personas que no oyen la corrección, ¿no? Porque les pesa la corrección, no que pueda decir yo, cualquiera u otro, usted, sí, en virtud de si estudiamos y leemos la palabra todos juntos, sino que no le escucha, no hace la corrección porque tenemos eso, nos duele cuando leemos la escritura y empecemos a servir. Y entonces dice, Jeremías 32, 33, 34, y me volvieron la cerviz y no el rostro, el panil, dice, me dan la nuca y no la cara, dice Dios. ¿Vieron cuando la gente dice, no hay que dar la cara porque si no damos la cara, sino porque esto tenemos un problema familiar, vamos a dar la cara, vamos a quedar en paz, ¿no? Y a Dios también le dice, y aparece, usted me da la nuca y no la cara, porque es lo que dice, volver la cerviz y no el rostro significa darle espalda y no darle la cara a Dios. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir correcciones. Antes bien pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Miren, pero cuando contaminamos, tanto sea en nuestra familia o contaminamos la sociedad con alguna cosa, porque se contamina, ¿no es cierto?, con un montón de cosas, ¿no? A veces no la televisión, la radio, las películas, se va contaminando. A mí siempre me llamó la atención, miren. Yo he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida, dicen, usted sabe, para hacer una publicidad en la radio o en la televisión, el minuto o el segundo cuesta cientos de miles, ¿no? En realidad no cuesta tanto, no cuesta nada el segundo. Veo que se pagó Coca-Cola, que pagó $300.000 por un segundo en el mundial o en la pelea de box, ¿no es cierto?, famosa. Yo digo, pero no puede ser, eso es mentira. Yo sé por qué. Porque si usted pone la televisión y la radio, hay programas que dicen tantas estupideces que ya es una colección de estupideces. Entonces, si es una colección de estupideces, no puede valer el segundo tan caro. Para mí no vale nada. Usted ve los programas de la mañana, por ejemplo, en la televisión, ¿no? A veces uno pone y digo, no, o sea, yo como 5 minutos, 6 minutos, digo, tengo que ver, si no puedo hablar. Entonces dice, sí, ay, pero ¿vieron tal actriz? No, ella apareció con un vestido de García de tul, pero mostró su... Y así es. Entonces no vale nada el segundo, porque si están diciendo una cantidad de sandeces y cosas estúpidas, pero realmente, ¿a quién le puede interesar si una actriz se presentó con lo que fuese? ¿Me entiende? ¿A quién le puede interesar? ¿A quién le puede interesar? Ahora, yo a veces veo bien la revista, Hola, esta, que yo no me diga que la leen la peluquería, o usted. Digo, ¿quién la puede leer? Yo la también la pasada, una hoja, otra hoja. Bueno, la princesa, la reina, la infanta, la aquello del otro, anacronismo, barbaridad. Estaban allí mostrando sus cosas de cristal. Pero realmente, ¿quién puede leer esto? Porque realmente hay que tener cauterizada la mente para leer algo así, no lo sé. Pero realmente hay que tener cauterizada la mente para... Yo en mi vida, yo no me llevo una revista de esa acá, a mi casa ni regalada. Es cierto, porque me parece, eso sí, la abominación, no solamente abominación, sino algo retrógrado directamente. Retrógrado. Entonces usted vio, por ejemplo, dice, porque van a ser la hijita de fulano, y ya le vendió la nota a una revista más de, y entonces, cuando le va a sacar una foto, le tapa la carita para que no aparezca, y después le vende la foto de su hija en otra revista porque le pagaron mucho. Y está vendiendo a su familia, a la princesa, a la reina, al actor, la actriz, o lo que sea. ¿Me está siguiendo? Si uno traduce muchas de esas cosas, a la cabeza nosotros seguimos, tenemos la cerviz, pero ya con vara de hierro, como dice la Biblia. Y a veces actuamos de esa manera. Mire, le voy a decir una cosa una experiencia personal mía. Hace muchos años en Argentina vi un periodista, un muchacho judío, un periodista de X revistas, de varias, ya ni me acuerdo, la digo X, pero ya ni me acuerdo, y que también vende sus notas. Entonces dice, hablo con uno, con otro, entonces me dijeron, tú puedes. Entonces un día nos citamos,
Entonces me quiso preguntar todo mi historial. Al cabo de un tiempo, yo pasó un mes, 2 meses, porque también me dijo una cosa, después le vendió la nota a otra revista. Y la vendió una nota a una revista non santa. ¿Ok? Pero ahí me di cuenta de lo que hacen los hermanos. Me llama uno y otro, hermano, ¿vio la revista? ¿Y dónde la vi? Ah, no, accidentalmente. Ah, ¿qué accidentalmente? 3, 4, 5 me llamaron. La revista non santa la leen los hermanos, ¿me entiendes? Y dije, ¿cómo leyó la revista? No santa, no son barbaridades, pero son esas vulgares, con vocabulario suez, qué sé yo. Y entonces leo el artículo, yo decía, pero ¿cómo? Fulana y mengano me llamaron que le hicieron esto. ¿Y cómo llegan a esta revista? Si yo no la leí nunca en mi vida. Ah, dije, picarones, bueno. Entonces, claro, ¿te acuerdas? Bueno, pero ¿me entiende cómo es la cosa? Y aparece. Pero ahí me di cuenta de algo. ¿Por qué me llamaron? Apareció algo en que el muchacho, yo empecé a ver cómo se había grabado. Yo cometí el error no grabar, pero no. Y aparece una expresión grosera que no es mi vocabulario. Y mire, y aún estando en el mundo, yo la usaba esa palabra. No es mala, pero no es mi vocabulario. Ni siquiera cuando me peleaba en el fútbol la decía. ¿Me entiende? No es mala porque no es una regla, pero es una palabra vulgar. Y entonces, y aprovecharon los hermanos santos que la leyeron no sé dónde, que se lo dijo otro, para pegar. Ahí viene la nuca, ¿no? Bueno, entonces lo llamo, busqué el teléfono, lo llamé al muchacho. Después de 2 meses lo encontré. Le dije, tú me mentiste. Le digo, ¿por qué? Me dijiste que era para tal revista o para tal periódico y lo metiste otra vez. No, porque me pagaron. Ah, sí, pero usaste. Perfecto. Le digo otra cosa, le digo, vamos a recorrer, le digo, acá dice esto está bien, acá así no te lo dije, pero no importa. Esta expresión es una vulgaridad, le digo. ¿Sabe lo que me dijo? Ah, pero Elías, me dice, no te preocupes, hay que hablar como la gente habla, si no la gente no lee la nota. ¿Me entiendes? Por eso los creyentes tenemos que ser bien despiertos, hermano, porque nos hace... Le digo, porque yo he pasado cosas, hay muchas cosas que a veces no le hemos contado, pero hemos pasado cosas. Por eso a veces cuando le digo parece soberbio, pero no tenemos una cierta experiencia y tratamos de a veces de cómo cubrir las cosas. Porque hay mucha maldad en este mundo, Y aún dentro del ambiente de los creyentes cometemos un montón de errores por la soberbia, la vanidad, la altanería y un montón de cosas del sobresalir, etcétera, etcétera. Entonces, dice, aquí volviendo a esto, contaminándola, ¿no es cierto? No digo que la persona se vaya a contaminar por leer esa revista, pero ahí me sorprendió que fueron varios de la congregación y algún otro que yo lo veía muy poco. Digo, ¿cómo llega? Dice, no, lo que pasa es que me lo dijeron. Digo, qué bárbaro, cuánta gente le dice las cosas a uno que está en la congregación de la nota que... Y ahí uno se da cuenta, un poco como me estoy siguiendo. Por eso, volviendo a esto del duro de servir mismo. Aquí dice así, lo digo rápido, ya terminamos. En Proverbio 29:1 dice, el hombre que es reprendido, cuando uno es reprendido es a través de su palabra y su espíritu, de cualquier forma que le llegue, leído, escuchado, predicado, aconsejado, revelado personalmente al interior, porque Dios así lo hace, dice, de repente es quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá para él. Miren, hermano, no importa de cuánto erguido estemos, cuánto altanero, soberbio, vanidoso seamos, algún día, ¿no es cierto?, Dios nos va a pasar la cuenta. Sí lo va a hacer. Entonces yo le voy a mostrar rápido, ¿no es cierto? No lo voy a leer ahora, pero tal vez en algún caso puedo leer. Esto dice que uno tiene que ser reprendido a través de la reprensión que viene de muchas maneras, bíblicamente lo dice. Lo hemos estudiado otra vez, pero me imagino que sabe cómo pueden venir las represiones, etc.
De repente la persona es quebrantada. Yo tengo que estudiar, escuchar y aprender lo que es la palabra de Dios, y a través de eso sigo creciendo. En algún momento Dios me tiene que reprender a través de eso, de lo que había estudiado, lo que estudio, lo que estoy estudiando en este momento, a través de su palabra, ¿no es cierto? Pero eso me tiene que servir para seguir un camino. Y si yo estoy desviado, porque siempre estamos desviados, en una cosa u otra estamos desviados, porque no se piense usted y yo que estamos caminando el 1000 por 1000 así. Tenemos un montón de atajos que para Dios es nefasto a veces, ¿no es cierto? Y para nosotros otro tanto. Y entonces cuando la persona es reprendida, de repente tiene que ser quebrantada. Esto no es el fin, la persona es quebrantada a través de la reprensión. Quebrantada significa que tiene una conciencia de que hay algo que no está caminando conforme a lo que Dios dice. Pero si de repente será quebrantada y no habrá para él medicina. Uno va aprendiendo y va sintiendo el dolor, el quebranto y un montón de cosas. Pero hay un momento que es final y no hay vuelta atrás. Miren, yo me anoté algunos rápido, ¿no es cierto? Me los anoté aquí, que usted lo ven amarillo, me los anoté rapidísimo. Cuando usted ve la gente del diluvio, terminamos en 2 minutos, es bien interesante porque en Génesis 6, Dios dice, he visto la violencia y la maldad de la tierra, elige a Noé, ¿no es cierto? Ok. Dice, entonces, dijo pues Dios a Noé, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo lo destruiré con la tierra. Verso 17, y así sigue. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en ella morirá. Es decir, si uno va leyendo hasta aquí, ¿no es cierto? Son muchos años, ¿no es cierto? Y Dios pudo haber estado esperando, porque hay un montón de generaciones que van hablando de generaciones, y se va corrompiendo, pero pasaron años y 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 años. Y llegó un momento en que Dios dice, y manda un tiempo muy razonable, porque manda a Noé construir, y eso tiene que haber servido de enseñanza. Noé tiene que haber platicado, enseñado, hablado, la gente le hizo oídos sordos, lo que fuese. ¿Sí? Un ejemplo. Hay varios casos de esto. En el caso de Lot, bueno, ya sería nuestro caso. La gente, la generación del diluvio padeció esto. Dice, pudo haber sido enseñada y haber aprendido las cosas como podían venir en ese momento, y a través de la enseñanza de Noé, ¿sí? Porque pasaron años hasta que vino el diluvio. Bien, fíjese, por ejemplo, rápido, les muestro rápido para que vean. Usted va a encontrar docenas de estos casos, que son varios. Yo encontré como 7, 8 más rápido, haciendo rápido 7, 8 más de los que me anoté aquí. Pero ustedes seguramente van a encontrar otro. En Números 16, se revelan 3 líderes de Israel que sí eran servidores, pero querían ser sacerdotes. Eran servidores porque eran sí servidores como líderes de las tribus. ¿Sí? Nunca se olvide que cuando se construyó el tabernáculo venían las tribus ordenadas, cada uno con sus elementos para servir y adoraban y todo. Sí, y con eran grandes familias, porque eran rubenitas, entonces sí tenían el liderazgo como de primogenitura. ¿Sí? Y entonces, dice que capítulo 16 dice que se levantaron contra Moisés con 250 varones. Y le dijeron, miren, terminemos con ustedes, basta de ustedes. Así le dijeron. ¿No es cierto? Dice. Bueno, sigue toda la historia en el verso 20. Y habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Sabe lo que dijo Dios? Dice, este pueblo, bueno, aquí se termina la cosa. Le está diciendo a Moisés y a Aarón, otra vez, no es una sola vez que pasó. A Moisés y a Aarón le dicen que se aparten no de este grupo de gente, que se aparten de Israel porque va a destruir a Israel. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablaba en Jeremías? Cuidado con los que contaminan, porque los que contaminan a todo el mundo. ¿Me entiende? Yo, por ejemplo, voy abogando y digo, mira, me parece tal cosa, ¿te parece? Y ya le sembré la cizaña respecto de usted y usted. Y entonces dice, pero si me lo dijo el rabino que más o menos
pudo haber visto algo, debe ser verdad. Se lo dice, ¿me entiende? Y así hay que tener un cuidado terrible con lo que decimos, con lo que hacemos. Eso lo dice Jeremías, también un ejemplo. Y entonces le dice, y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, porque airarte contra toda la congregación. Entonces Adonai habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó, bueno, y así, verso 26, y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Verso 31. Léanlo todo, pero con detalles es maravilloso y espeluznante. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en el medio de la congregación. Verso 35. También salió fuego delante de Adonai y consumieron 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Por qué digo esto? Porque usted tiene que ver por qué ofrecían el incienso, que eran los líderes que estaban con Coré, Datán y Abiram. Cuando yo le leí que dice, apartado de esta congregación, usted me dice, no, la congregación será el grupo de los 200. No, el grupo de los 200 también iba al mismo lugar. ¿Me entiende? Así que Dios tenía decidido, dice, mire, aquí se están rebelando. Cuando hay rebeldía, ¿sí? ¿Se acuerda que dice, la persona es reprendida, pero viene el quebrantamiento y después ya no hay cura? Y aquí, ¿por qué no? Dios vio algo que era imposible. En la generación de Noé no se podía controlar. Aquí no se podía controlar. Aquí teníamos 3 hombres y 250 con cada uno con su familia. Son miles de personas. Y le pudrieron todo el cajón de manzana. Y hay un momento en que Dios dice, es imposible volver atrás. Es imposible. ¿Me está siguiendo? Cuando uno lee se sorprende de la Escritura. Y todo donde aparece eso que tomé 3 o 4 del duro de servir, ¿no es cierto? Miren, pongo el caso, Belsasar, ¿se acuerdan? Aparece como hijo de Nabucodonosor, pero hijo en el sentido genealógico. En un momento determinado se empezaron a tener fiesta, que está en el capítulo 5 de Daniel. No lo leo, pero créanme lo que le voy a decir, ¿sí? Entonces Belsasar con su gente empieza a tener fiesta en el palacio. Dice que estaban rojos de alcohol, ¿no? Y entonces dice, bueno, entre otras cosas, traigamos los vasos que trajimos de Jerusalén. En ese momento, ¿no es cierto?, determinado, aparece el profeta Daniel, ¿no es cierto? Y le dice, mira, tú sabes lo que pasó con tu padre, con Nabucodonosor. No es padre físico, pero es el genealógico, ¿no es cierto? Y entonces le dice, mira, con Nabucodonosor pasó esto y esto. Tú tenías que haber aprendido de esto. Y en ese momento aparece una mano en el calado de la pared que dice, pesado, contado, y desaparecieron. No hubo tiempo, le dije, tú fuiste reprendido, pero viene el quebrantamiento del fin ahora. Y le pasó a la generación de Noé, le pasó a Belsasar, le pasó a Coré, Datán y Abiram, a Jezabel, le pasó a Saúl, y le puedo seguir contando. Hay un momento en donde hasta el punto, Saúl tuvo represión. No aprendía, el hombre no aprendía. ¿Sabes, por ejemplo, quién no aprendía? Por ejemplo, uno de los que no aprendía era Jacob. Jacob, cuando se fue a la casa de su padre, fue próspero, ¿sí? Próspero en los bienes materiales, pero por dentro tenía que ser reconstruido. ¿En serio? Fue próspero en bienes materiales, pero por dentro sí tenía que ser reconstruido. Permanentemente tenía que ser reconstruido. Saúl, bueno, y tantos otros. Pero ahora sí que tengo el orden de los. Por ejemplo, vamos a poner un caso, el último caso, ¿cierto? Que son las cosas que conducen a la muerte.
Tengo varios, el caso de Lot, el caso de Nabal, el caso de David con el censo, y puedo seguir. Cuando uno lee la escritura se sorprende, ¿cierto? Nosotros normalmente buscamos los pasajes y decimos, bueno, voy a orar para tener mucho dinero, voy a orar para tener prosperidad, pero no leemos los otros, que es lo que conduce al crecimiento de la persona, ¿no? Y entonces, dice Génesis 13:10, y alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda era de griego, como en el huerto de Adonai, como en la tierra de Egipto, etc. Cuando la palabra Lot significa, la palabra Lot, ¿cierto? Está como verbo y como nombre propio, significa algo cubierto, cobertura, también se utiliza para velo, a veces para algo oscuro, pero algo con lo que se cubre. Lot es bien particular, en el Nuevo Pacto aparece como una persona justa delante de Dios, de hecho que tenía algo muy particular. Lot elige mal, pero se va a Babilonia, a Sodoma y Gomorra. En el valle del Jordán, se queda ahí. Cuando aparecen los enviados celestiales que habían estado con Abraham y se encuentran con Lot, ¿sí? Dice que Lot los encuentra en la puerta de la ciudad. Entonces no es porque salió para abrirle la puerta, era una persona de prestancia, ¿cierto? Lot era muy reconocido, por eso aparecen estos personajes y la gente de Sodoma, ¿sí? Aparece en la casa de Lot, ¿sí? Y pide que le dé a estos ángeles, a estos seres celestiales, ¿no es cierto? Es un pasaje muy cruel, muy crudo, muy profundo. Y entonces Lot lo recibe. Lot, aunque les parezca mentira, estaba destinado también hacia las naciones, porque en definitiva tenía que ser testimonio de un hebreo que había estado con Abraham allí en Sodoma, y sí estaba a la puerta, era parte de la élite de Sodoma, digamos, como juez, y sí tenía posibilidad, si Dios le permitió algo es porque algo había hecho. Bueno, pero Lot, ¿no es cierto?, fue diseñado por Abraham, fue mucho tiempo, muchos años, fue reprendido, tiene que haber sido exhortado, etcétera, etcétera. Pero hay errores que conducen a la muerte. Miren, el error de Lot, ¿no es cierto?, aunque parezca mentira, condujo a la muerte de su esposa y permitió que sus hijas estuviesen en un medio así y fueran sodomizadas junto con él, porque en definitiva permitió la sodomización de sus hijas. Y en definitiva termina Lot, ¿no es cierto?, con un pecado de incesto que va a generar dos niños que son dos naciones contrapesos de Israel. ¿Me está siguiendo? Y entonces hay momentos donde él fue reprendido y enseñado por Abraham. Cuando Abraham lo recoge ¿se acuerda que fue capturado por los babilónicos? Abraham lo recoge a Lot, y cuando él evidentemente va con Melquisedec, Lot debía andar dando vueltas por ahí, pero evidentemente después de eso Lot se quedó en Sodoma, no se quedó con Abraham, ¿me entiende? Tuvo la oportunidad de ver el milagro, el poder de Abraham sobre los babilónicos, tuvo la posibilidad de ver los milagros, la maravilla y el rescate, ¿sí? Y él fue enseñado, aprendido, exhortado y reprendido. Sin embargo, se quedó en medio donde estaba toda la lujuria, la sodomización y el pecado. Él tuvo un momento grande cuando reconoció quiénes eran los que le decían lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero en definitiva, ¿no es cierto?, su esposa no fue partícipe de su conocimiento ni de la obediencia a su esposo cuando le dice no mires hacia atrás. Y el mirar hacia atrás es mirar hacia el pasado, hacia lo que he vivido, ¿no es cierto? Y entonces Dios le dice, mira, no mires hacia atrás porque esa ciudad es tal cosa. Aunque no lo dice así, pero tenemos que verlo así. Y entonces la mujer se muere, ¿sí? Lo embriagan a él, ¿no es cierto? Sus hijas tienen relación. Hay errores que son de muerte, errores que son de muerte. Así como le dije, el de Belsasar, Jezabel, Coré de Abitán, Abraham de Abitán, Saúl, la generación del diluvio, el caso de Lot, porque en definitiva él no murió en ese momento, pero hizo parecer también a su familia.
Por eso, próximo a Pesaj, pero próximo a lo que tengamos que vivir, próximo a Pesaj, tenemos que ver cómo está nuestra condición, ¿no es cierto?, delante de Dios. Porque a veces la mínima soberbia, algo de jactancia en lo que somos y lo que tenemos, lo que queremos demostrar. Mirá, ahora no leí lo de David, ¿no es cierto?, cuando censa al pueblo. Hasta el general Joab le dice: David, me parece que se te van los humos aquí, ¿no? Sí, se lo dice. Hasta Joab, porque Joab no tenía mucha moral para decir eso, pero hasta se dio cuenta Joab. Si Joab se dio cuenta, se da cuenta cualquiera. En serio, hermano. En serio. Por eso a veces hay cosas muy pequeñas, muy simples, que van desencadenando y contaminando y degenerando la cosa, y no nos damos cuenta. Por eso quiera Dios que hoy, mañana y pasado y cada día de nuestra vida, y también próximo a Pesaj, ¿no?, que el Señor nos encuentre duro de servicio, ¿no es cierto? Y que hagamos eso, ¿no?, tenuiar, ¿no?, someterse, asirse, tomar la mano del Señor. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias, Señor, por la vida, por este nuevo día de Shabbat, y clamamos que en tu misericordia te apiades de nuestras vidas y seamos bendecidos, restaurados, renovados en nuestro espíritu, y que podamos, Señor, sentir que a través de Yeshua HaMashiach somos obedientes y responsables y genuinos delante de ti, y que verdaderamente, Señor, hacemos honor con nuestra obediencia a ese corazón que has creado nuevo en nuestras vidas, Señor. Queremos que tú nos recrees cada día, nos fortalezcas, nos animes y nos alientes, y bendigas nuestras vidas, Señor. Bendiga nuestras familias, nuestros hogares y nuestra congregación. Nos humillamos en tu presencia, pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos desagradado y faltado, Señor, y sabemos que nosotros hemos escuchado y oído a través de tantos años de nuestras vidas, Señor, como creyentes, y cuando nos acercamos a ti, Señor, que nos hemos sujetado, queremos sujetarnos y someternos a ti, Señor, queremos no ser los mercaderes, Señor, de tu día santo, sino alabarte y bendecir tu nombre y recibir la bendición que viene de lo alto. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, queremos abrir nuestro corazón para que tú nos llenes de tu palabra, de tu ruaj y del conocimiento que viene de lo alto. Queremos, Señor, abrir nuestra mente para recibir, Señor, el conocimiento y la sabiduría que viene de ti. Y queremos estar iluminados por el poder que viene de ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, quita de nosotros todo lo que te desagrada, aquellas cosas con las cuales te ofendemos y te desagradamos, Señor, y queremos, Señor, que tengas grande misericordia, como dice tu palabra, Señor, porque sabemos que tenemos que aprender, escuchar y oír, pero hay un momento después de un quebrantamiento, Señor, donde viene, Señor, la destrucción, y ya no hay cura. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque te has apiadado de nuestras vidas y porque te apiadas, Señor, y porque tú no quieres la muerte del que muere, sino que quieres que todos se vuelvan a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque tu tardanza, Señor, en revelarte a través de tu palabra, Señor, y de revelarte en el tiempo del fin tu palabra, Señor, y tu retraso, Señor, hasta ese tiempo del fin es para que todos nos arrepintamos, Señor, y estemos bien delante de tu presencia. Señor, lo que a veces podemos tener como tardanza es porque tú eres grande y misericordioso, esperando que todos se arrepientan y puedan reconocer. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.